A veces, los culpables de crímenes logran escapar de la justicia, ya sea por suerte, astucia o errores en la investigación. Pero ¿qué pasa cuando la verdad parece estar al alcance de la mano y aún así alguien logra evadir el castigo? En el video de hoy vamos a hablar del asesinato del ferrocarril de Dublín. La noche del día 13 de noviembre de 1856, George Little, cajero de la estación de ferrocarril de Broadstone en Dublín, no llegó a su casa después del trabajo. George era un trabajador bastante responsable y era normal que en varias ocasiones llegara tarde, pero ese día directamente no llegó. En la mañana del día 14, sus compañeros de trabajo no lo vieron llegar, y eso les llamó la atención, pero cuando más tarde se presentó la hermana de George al trabajo buscándolo, la preocupación aumentó. El despacho de George estaba cerrado, así que tuvieron que forzarlo para poder entrar. Una vez dentro, encontraron una imagen terrible. George estaba tendido en un charco de sangre cerca de su escritorio, con un gran corte en la garganta y varios golpes en la cabeza. Alrededor de él se encontraba una gran cantidad de dinero, que al parecer era el dinero que había estado contando de la recaudación cuando fue atacado. ¿Pero por qué lo atacarían? A simple vista no parecía que fuera motivo de un robo con todo el dinero dejado en el lugar. Por otro lado, ¿por qué se habían tomado el tiempo de cerrar la puerta? En el despacho había una ventana que se encontraba bloqueada con clavos. En el lugar no parecía haber ocurrido una pelea. Tampoco se encontró el arma homicida. Alguien había asesinado a George y se retiró cerrando la puerta con llave. El caso fue investigado por la Policía Metropolitana de Dublín, pero la investigación empezó mal. La escena del crimen había sido contaminada. Habían ingresado muchas personas al despacho de George que habían movido las cosas del lugar alterando el estado original. Igualmente, con esa contaminación del lugar del hecho, se logró descubrir que si bien había mucho dinero en el lugar, había un faltante. Eso daba un posible motivo para el asesinato, un robo. Varios sospechosos fueron detenidos, pero luego liberados por falta de pruebas. Parecía que el caso se iba a estancar, pero gracias a búsquedas exhaustivas que realizó la policía por terrenos cercanos al lugar del hecho, donde se hasta llegó a drenar un canal, finalmente se pudo encontrar un martillo que se creía había sido utilizado para golpear a George en la cabeza, y también se encontró algo más importante, una hoja de afeitar manchada con sangre. Pero nuevamente, incluso con estos grandes descubrimientos, la investigación parecía que iba a terminar estancándose, porque no encontraban un sospechoso sólido que pudiera ser responsable del asesinato de George. Todo eso cambió cuando en junio de 1857, una mujer se presentó a la policía diciendo que sabía quién era el asesino de George. Esta mujer era Mary Spallin, esposa de James Spallin, un trabajador de mantenimiento de la estación de tren. Según Mary, la noche del asesinato de George, su esposo había llegado a su casa con una gran cantidad de dinero, y le había confesado que lo había obtenido luego de matar a George. También le contó cómo lo hizo. Sabía que George se quedaba a trabajar en su despacho muchas veces por la tarde. Se encerraba dentro, así que lo que hizo James fue esconderse y esperar a que George abriera la puerta para ir al baño. En ese momento aprovechó para ingresar en el despacho y atacarlo de forma sorpresiva una vez que volvió. Ya con George muerto, James tomó el dinero que pudo llevar consigo, le quitó la llave a George y cerró al retirarse. Mary tenía formas de dar respaldo a su historia. Según ella, James había escondido el dinero en distintos lugares, y Mary ayudó a la policía a encontrar ese dinero. También dijo dónde James había descartado la llave del despacho de George, en un río cercano. Tras este dato y una posterior búsqueda, finalmente se pudo encontrar la llave. ¿Cuál era el motivo por el que Mary delataba a James? Era porque ella sentía que James
podía llegar a matarla, y no solo a ella, sino que también a sus hijos. Con todo lo mencionado y las pruebas que aportó Mary, ya estaba casi asegurado que James sería detenido y que iría a prisión por muchos años. Y así fue, en parte. James fue detenido y en agosto de 1857 se inició el juicio en su contra, con muchas pruebas en contra de él, pero con algo a favor. En ese momento existía una ley que prohibía que una esposa testificara en contra de su marido, así que el testimonio de Mary no podría utilizarse en el juicio. Quienes sí podrían testificar eran los hijos, Joseph, de 13 años, y Lucy, de 10 años. Había un tercer hermano mayor, llamado James, que compartía el nombre con el padre, pero este no quiso presentarse a testificar en contra de él. La fiscalía debía confiar en que los testimonios de estos niños, sumado a las pruebas, fuera suficiente para que James finalmente sea encarcelado muchos años. La defensa de James puso en duda los dichos de los niños, aduciendo que estaban instruidos por su madre. También durante el juicio se presentaron como pruebas el dinero escondido, que había sido encontrado gracias a lo mencionado por Mary, y las armas encontradas por la policía. La defensa de James puso en duda que aunque esas armas se hubiesen encontrado, no se podía asegurar que James era el dueño de ellas, y mucho menos que era él quien las había utilizado en contra de George. Por más que el caso para la fiscalía parecía muy simple al inicio, teniendo los testimonios de los hijos de Mary, sumado a la cantidad de pruebas circunstanciales, tras una deliberación de menos de 1 hora y media, el jurado emitió un veredicto: inocente. Y James fue absuelto. Tiempo después, James recaudó dinero para emigrar desde Irlanda. Tenía pensado ir a Australia o a Estados Unidos. Lo último que se supo de él es que partió de Liverpool en barco con destino incierto, acompañado por su hijo mayor James, quien no había declarado en su contra durante el juicio, y el rastro de ambos se perdió para siempre. Así, con la partida de James, se cometió una vez más una injusticia contra George, porque aunque la verdad parecía haber quedado expuesta, la justicia no pudo alcanzarlo. El asesino se fue, dejando atrás no solo un crimen sin castigo, sino una víctima que nunca tuvo la oportunidad de ver su historia resolverse. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.